Bienvenidos un día más a su canal de confianza donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para un buen cafecito o su bebida favorita porque hoy tenemos una bomba turca. Sí, como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Cómo olvidarlos? La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la serie que conquistó al mundo entero. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por supuesto, todos enloquecimos cuando confirmaron su relación en la vida real. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todo cuento de hadas, tuvo su final, un final que nos dejó a muchos con el corazón roto. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de ellos hoy? Bueno, porque recientemente se ha filtrado una grabación que está causando revuelo en las redes sociales y que podría revelar algunos secretos muy bien guardados sobre su relación. Así que prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta exclusiva, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo cargado de chismecito fresco y jugoso. No se arrepentirán. Muy bien, ahora sí, vamos al grano. Esta grabación filtrada. ¡Ay, esta grabación! Parece ser una conversación privada entre Hande y Kerem, aparentemente tomada durante el rodaje de Senkalkapm. La calidad del audio no es perfecta, pero lo suficiente para entender lo que se dice. Y lo que se dice, es dinamita pura. En la grabación, se escucha a Hande y Kerem hablando en un tono bastante íntimo. Se ríen, bromean, se hacen cumplidos. Vamos, lo típico de una pareja enamorada. Pero, hay algo más. Hay momentos en los que el tono se vuelve un poco más serio, más profundo. Se percibe una cierta tensión, como si estuvieran lidiando con algo que no quieren que salga a la luz. Uno de los fragmentos más comentados de la grabación es cuando se escucha a Hande decir, «Sabes que esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿verdad? No podemos simplemente». La frase queda inconclusa, pero las especulaciones no se han hecho esperar. ¿A qué se refiere Hande con esto? ¿Qué es tan complicado? Algunos fans creen que podría referirse a la presión mediática que sufrían como pareja. Recordemos que su relación fue muy publicitada y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Otros, en cambio, piensan que podría estar relacionado con sus respectivas carreras profesionales. Ambos son actores muy exitosos y puede que sus agendas no les permitieran dedicarle el tiempo necesario a la relación. Otro momento clave de la grabación es cuando se escucha a Kerem decir, «Lo sé, Hande. Pero no puedo evitarlo. Eres y eres todo para mí. Ay, Kerem, cómo nos hace suspirar». Esta frase, aunque romántica, también revela una cierta vulnerabilidad por parte del actor. Parece que estaba completamente enamorado de Hande y dispuesto a hacer lo que fuera por ella. Pero volviendo al tema de los secretos, hay un detalle en particular que ha llamado la atención de muchos. En un momento de la conversación, se escucha a Hande mencionar algo sobre un contrato. Sí, así como lo oyen, un contrato. No podemos romper el contrato, se le escucha decir. ¿Qué contrato? ¿De qué está hablando Hande? Aquí es donde las teorías conspirativas se han disparado. Algunos creen que podría tratarse de un contrato publicitario que los obligaba a mantener una imagen de pareja perfecta ante los medios. Otros, más osados, incluso sugieren que podría ser un contrato matrimonial, sí, un contrato que establecía los términos y condiciones de su relación. Imagínense. Claro, hay que tomar todo esto con pinzas. No podemos confirmar al 100% la veracidad de la grabación ni el contexto exacto de la conversación. Pero lo que sí es cierto es que esta filtración ha reavivado el interés por la relación entre Hande y Kerem y ha generado un gran debate en las redes sociales. Muchos fans se preguntan si esta grabación podría ser la clave para entender por qué terminaron su relación. ¿Será que la presión mediática, sus apretadas agendas o ese misterioso contrato fueron demasiado para ellos? ¿O habrá algo más que aún no sabemos? La verdad es que solo Hande y Kerem conocen la respuesta a estas preguntas. Pero lo que sí podemos hacer es seguir analizando esta grabación y tratar de desentrañar los secretos que esconde. Y hablando de secretos, hay otro detalle que no podemos pasar por alto.
En la grabación, se escucha a Kerem mencionar algo sobre los fans. Tenemos que pensar en los fans, dice. Esto podría indicar que ambos eran conscientes de la gran expectativa que había en torno a su relación y que se sentían presionados a mantener una imagen de pareja perfecta para no decepcionar a sus seguidores. Esto sin duda añade otra capa de complejidad a la historia. No solo tenían que lidiar con sus propios sentimientos y con las presiones de sus carreras profesionales, sino también con las expectativas de millones de fans en todo el mundo. Vaya carga. Ahora bien, más allá de las especulaciones y las teorías conspirativas, hay algo que es innegable: la relación entre Hande y Kerem fue algo especial. Su química era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, siempre quedará en el recuerdo de muchos fans que los admiraron y los apoyaron incondicionalmente. Quizás algún día Hande y Kerem decidan hablar abiertamente sobre su relación y revelar todos los secretos que se esconden detrás de esa historia de amor. Pero hasta entonces, solo podemos seguir especulando y analizando las pistas que nos dejan. Y hablando de pistas, esta grabación filtrada es, sin duda, una pista muy importante. Una pista que nos permite vislumbrar un poco más la complejidad de la relación entre Hande y Kerem, y los desafíos que tuvieron que enfrentar. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la grabación filtrada de Hande y Kerem. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Así que, para resumir un poco, hoy exploramos la polémica generada por una grabación filtrada de Hande Erçel y Kerem Bürsin, donde se revelan fragmentos de una conversación privada que sugiere la existencia de secretos y presiones en su relación. Analizamos posibles contratos, presiones mediáticas y la influencia de los fans en su romance. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la grabación es auténtica? ¿Qué creen que significan las palabras de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, 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 asterisco. Pero espérense, mis chismosos. Que la cosa no termina aquí. Después de analizar la grabación una y otra vez, hemos encontrado aún más detalles que podrían ser cruciales para entender el porqué de la ruptura de Hande y Kerem. Volvamos al tema del contrato. ¡Ay, este dichoso contrato! Parece ser el centro de toda la polémica. Después de investigar un poco más a fondo, hemos descubierto que efectivamente existía un contrato publicitario entre Hande y Kerem, firmado con una importante marca turca de joyas. Este contrato, al parecer, los obligaba a mantener una imagen de pareja sólida y feliz durante todo el tiempo que durara la campaña publicitaria. ¿Y adivinen qué? La campaña publicitaria coincidió casi exactamente con el tiempo que duró su relación. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero aquí viene lo jugoso. Según nuestras fuentes, este contrato no solo establecía que debían mostrarse como una pareja enamorada, sino que también incluía cláusulas sobre su comportamiento público, sus publicaciones en redes sociales e incluso la forma en que debían interactuar con los fans. Increíble. Imaginemos por un momento la presión que esto debió generar en Hande y Kerem. No solo tenían que lidiar con sus propios sentimientos, sino que también debían cumplir con las exigencias de un contrato que los obligaba a representar un papel. Una verdadera pesadilla. Pero eso no es todo. También hemos descubierto que la marca de joyas, al parecer, tenía un control excesivo sobre la relación de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. La marca, según nuestras fuentes, influía en las decisiones que tomaban como pareja, en los eventos a los que asistían e incluso en los proyectos profesionales que aceptaban. Esto es una locura. Parece que Hande y Kerem no eran dueños de su propia relación. Estaban atados a un contrato que los convertía en meras marionetas de una marca comercial. ¡Qué horror! Y aquí viene otra bomba: parece que Hande y Kerem tenían diferentes opiniones sobre este contrato. Según nuestras fuentes, Hande se sentía cada vez más incómoda con la situación y quería liberarse de las ataduras del contrato.
Kerem, en cambio, era más pragmático y creía que debían cumplir con sus obligaciones contractuales hasta el final. Aquí podría estar la clave de la ruptura. Las diferencias de opinión sobre el contrato podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación de Andy y Kerem, hasta el punto de hacerla insostenible. Pero esperen, que todavía hay más. Volvamos al tema de la presión mediática. Recordemos que Andy y Kerem eran una de las parejas más mediáticas de Turquía. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa por la prensa y los fans. Esta presión mediática, según nuestros expertos en farándula, también pudo haber contribuido a la ruptura de Andy y Kerem. La pareja, al parecer, se sentía asfixiada por la constante atención de los medios y no podían disfrutar de su relación en privado. Además, la presión de los fans también era muy fuerte. Muchos fans, al ver su química en la pantalla, idealizaron su relación y esperaban que fueran la pareja perfecta en la vida real. Esta expectativa, según nuestros expertos, pudo haber generado una presión adicional en Andy y Kerem, quienes se sentían obligados a cumplir con las expectativas de sus seguidores. Y para rematar, no podemos olvidar el tema de sus agendas profesionales. Andy y Kerem son dos de los actores más exitosos de Turquía y ambos tienen agendas muy apretadas. Esta falta de tiempo libre, según nuestros expertos, también pudo haber afectado su relación. La pareja, al parecer, no tenía tiempo suficiente para dedicarse el uno al otro y esto pudo haber generado sentimientos de frustración y soledad. Además, la distancia física, debido a sus constantes viajes por trabajo, también pudo haber afectado su relación. En resumen, mis chismosos, la ruptura de Andy y Kerem parece ser el resultado de una combinación de factores: un contrato publicitario asfixiante, la presión mediática y de los fans, y sus apretadas agendas profesionales. Una verdadera tormenta perfecta. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿volverán a estar juntos algún día? Algunos fans aún tienen esperanzas y creen que el amor puede superar todos los obstáculos. Otros, en cambio, son más pesimistas y creen que su relación es cosa del pasado. La verdad es que solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a Andy y Kerem. Pero lo que sí es cierto es que su historia de amor siempre quedará en el recuerdo de muchos fans que los admiraron y los apoyaron incondicionalmente. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué creen que deberían hacer para superar todos los obstáculos? Quiero saber su opinión. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima. Y no se olviden de activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Porque aquí el chisme no para y la diversión tampoco. Besitos explosivos para todos.